Detrás de la tormenta, y hoy un tema muy importante que usted debe conocer, porque navegando a través de las tormentas de la indecisión, y es que usted sabía que a diario hay un número que oscila entre 35.000 decisiones diarias. ¿Sabe lo que eso representa? Bueno, hoy tengo unos invitados que ya son parte de esa familia y siempre es un honor tenerlos acá. Jorge, bienvenido, buenos días, qué lindo tenerte. Y también a Carlos Luis. Carlos Luis Andrade, la verdad es que tenerlos a ustedes ya me pone a mí en una encrucijada, porque Gaby dijo, estoy nerviosa, ya van a saber por qué, el por qué. ¿Cómo te sientes de estar acá? Yo feliz siempre que puedo estar aquí con el público en contacto. Es un público que está conformado por familias, por mujeres, por amas de casa, así que mientras pueda aportar desde lo que hago, con todo el amor y con todo el cariño del mundo, pues feliz de hacerlo. ¿Qué piensas de las indecisiones, Carlos Luis? ¿Atraviesas muchas a diario? ¿Cuáles son las indecisiones que te han marcado? Wow, primero déjame decirte que me encanta el tema navegando. Me encanta el tema navegando, porque mucha gente piensa cuando tiene un problema. Tomar una decisión es un problema. Es algo que tiene varias aristas. Entonces la gente piensa que tiene que resolver, y a veces los problemas no hay que resolverlos, hay que transitarlos. Y la vida te va dando la solución en la medida en que tú estés tranquilo o tranquila, en que tú estés en paz. Pero sí, a diario, contestando a tu pregunta, todos nos enfrentamos a decisiones. ¿De la más pequeña? Conscientes e inconscientes. Fíjate, cuando hay una decisión consciente es cuando tú tienes el tiempo como para sentarte y analizar. Pero lo grave es cuando, y esto se da en la mayoría de los casos, tomamos decisiones inconscientes. Correcto. Y ahí viene el problema, que después nos arrepentimos. Yo en ese momento le invito a usted, sí, a usted que está en casita, a tomar la decisión de quedarse en este espacio para que pueda obtener esas herramientas que de pronto no sabe dónde encontrarlas. Jorge, decisiones difíciles, por pequeñas que parezcan, siguen siendo difíciles. Sí, primero, hola con todos, es un privilegio para mí estar aquí. Primero, poder traer un mensaje de esperanza. Segundo, compartir con gente increíble que admiro, desde pequeño viéndolos. ¿Qué te dijo, viejo? No. También poder estar aquí en representación de nuestro pastor, que yo creo que es de bendición para todos, es un privilegio, y sí es verdad. Es sorprendente el dato que Dora trajo del 35.000 decisiones, y sonará mucho para algunos. Son hartísimos. Pero la verdad es que no nos damos cuenta, como decía Carlos Luis, hay decisiones inconscientes. Es decisiones que son automáticas, ya sea por nuestro carácter, ya sea por lo que nosotros venimos pensando, por nuestros sentimientos, o decisiones tan básicas como me pica el codo y automáticamente me rasco. O sea, claro. Si uno va haciendo la suma, sí dan 35.000 hasta más. Pero ahora, arranquemos de un hecho. Todos somos libres para decidir. Hay algo que todos podemos repetir. Indistintamente de tu creencia, todos tenemos libre albedrío. Y eso para mí no me genera un temor, sino me confirma el amor de Dios por nosotros. Qué increíble que un Dios tan increíble, tan majestuoso, te dice, te creo, hago el ambiente para que tú nazcas, tienes propósito, pero tú eres libre de decidir. Decide lo que tú gustes. Yo no voy a imponerme en tus decisiones. Yo no voy a forzar tu decisión. Pero sí, eso sí, no es un desinterés, es yo estoy expectante de lo que decidas. Porque tus decisiones siempre van a traer consecuencias. Exacto. Mis decisiones, por eso es que hay un verso que dice, yo pongo de testigos al cielo y a la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios está expectante. También tu familia es impactada por tus decisiones. Por eso es que dice la tierra. La gente aquí con la que convivimos está expectante. Y sabes que en nuestra escuela tenemos una herramienta que es vivir en panóptico. ¿Qué es esto panóptico? En panóptico. Okay. ¿Qué es esto en panóptico? La gente va a decir, ¿y esa palabra tan...? El panóptico es esta estructura en donde todo está hecho alrededor, de tal forma que todo mundo detrás te puede observar. Entonces, lo que dice Jorge es fundamental. Dios te da la libertad, pero Él está ahí presente viéndote. Entonces, la gente que transita por la vida sin esa conciencia, pues cuando está
sin la presencia de su esposa, toma decisiones ahí medias. Exacto, correcto. Cuando está fuera de casa, Si no que me nadie ven, lo ve. Si no me ven, entonces no pasa nada. Entonces, peguémonos un traguito que nadie nos está viendo. Entonces, aquí es importante lo que dice Jorge, que la gente sepa que sí, Dios te dice, oye, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero está expectante. Pero estoy ahí. Ahora, Jorge, la decisión o la falta de decisiones también es un poco de falta de fe. Yo me atrevería a decir que es mejor equivocarse a no decidir. Porque por último, de las equivocaciones uno aprende. Sonará fuerte, porque la indecisión trae inestabilidad. Hay un proverbio que dice así: en la época de la siembra, el perezoso no siembra nada. Cuando llega la cosecha, buscará alimento y no encontrará nada. Entonces, ¿qué pasa? En la indecisión, en la duda, en la pereza, tantas constantes que nos paralizan y no nos ayudan a tomar decisiones, eso a la larga va a crear un faltante luego. Por eso es que también Dios dice, estoy expectante, y yo te he dado a escoger entre la vida o la muerte, entre la bendición o la maldición. Ahora, ojo, no es que Dios dice, estoy listo para castigarte con maldición, pero es tan básico como me levanto en las mañanas y yo decido tomar agua, porque dicen que tomar un vaso de agua te regenera el sistema digestivo, te ayuda, o me decido tomar un energizante. ¿Qué va a traer vida y qué va a traer muerte? Correcto. Por eso es que es tan básico, no nos vayamos tanto al lado espiritual, es tan básico en las decisiones diarias. ¿Qué trae vida y qué trae muerte? Esto, y ese ejemplo que tú acabas de poner me encanta porque es muy cotidiano, ¿no, Jorge? Ahora, ¿cómo yo logro establecer, ok, si yo sé que el agua es el mejor camino y me voy por el otro lado, sería pensando a futuro, ¿qué pasa si yo no elijo correctamente? Porque a futuro me va a perjudicar. Claro. Por eso es que también este verso termina diciendo, me encanta que cuando Dios te pone algo difícil, te da su consejo. Y te dice, escoge pues la vida para que tú y tu descendencia puedan ser bendecidos. Entonces, siempre es como hablaba Carlos Luis, mirar las consecuencias a futuro. Esa es una regla que yo tengo. Yo siempre, frente a una decisión difícil, una decisión trascendental, trato de buscar qué pasaría si pasa esto, qué pasaría si pasa lo de acá. Entonces trato de irme por la línea de lo que va a hacerme un bien a mí y a los míos. Carlos Luis, ¿tú has tomado alguna decisión que sabes que va a impactar a tus generaciones, a tu futuro? ¿O tomas decisiones diarias conscientes de aquello? A mí me encantaría que compartas un poco de la experiencia propia de este tema, que lo hicimos tras cámaras, obviamente, y esta decisión que te llevó a pensar, claro, yo quiero estar para Joaquín, para mis hijos, para jugar con ellos. Bueno, llegamos hasta el tema, el contexto es que Jorge comentó de que él había hecho un cambio porque tenía un sueño de poder jugar fútbol algún día con su hijo de 3 años, ¿verdad? Él puso un objetivo que lo invitaba a algo placentero, fíjate, algo placentero, algo lindo, ¿verdad? La gente a veces toma decisiones automáticamente porque se quiere acercarse al placer o alejarse del dolor. Entonces, en este caso, fíjate cómo Jorge dice, yo quiero acercarme al placer. Quiero cambiar mi estilo de vida para poder jugar con mi hijo cuando sea mi hijo grande. Pero fíjate en mi caso, mi papá, 30 y pico de años, ya era hipertenso. Yo recuerdo que 6 años tenía colegio de abogados de Manabí, cancha del complejo de Picuazá. Fueron a jugar los abogados contra los ingenieros y mi papá pegó un pique y ya no jalaba y se ahogaba, entonces se metió a tapar. Entonces yo saco las cuentas y digo, a ver, mi papá tenía 30 años. Entonces yo decía, wow, yo no quiero a los 30 años ahogarme, yo no quiero a los 30 años tomar pastillas para la presión, yo no quiero eso. Entonces fíjate cómo la decisión que tomé fue porque me alejé de ese dolor. Entonces la gente tiene que tener presente eso, que nosotros automáticamente tomamos decisiones porque queremos alejarnos del dolor o queremos acercarnos al placer. Entonces, otro ejemplo más, por ejemplo... Nos encantan los ejemplos, así que por favor... Las personas que le dicen, hey mami, vámonos a la playa. No, ¿por qué? Decido no ir a la playa. ¿Por qué? Porque es peligroso. ¿Por qué? Porque me va a incomodar ir en carro. Claro. Hagamos una fiesta. No, ¿por qué? Porque puedo gastar mucho dinero.
porque puedo, me explico. Entonces, ellos inconscientemente tienen ese patrón de tomar una decisión siempre pensando en alejarse del dolor, en hacer algo que les vaya a sufrir. ¿Y eso no se convierte en ser precavidos, Carlos Luis? A ver, no estoy diciendo que esto sea malo. Cómo pensar siempre en buscar el placer o lo bueno sea bueno o malo. Se trata de que seamos conscientes, cuándo sí, cuándo no. Ok, tú como cabeza de hogar, que te hemos visto también súper pendientes de Gaby, tu esposa, de tus hijos, decisiones que de pronto has tomado por ser la cabeza de hogar que siempre reúne a la familia o que siempre le saca un provecho a la familia. Casi todo. Por ejemplo, atrás de las decisiones están los valores y los principios. ¿Cuáles serían en este caso nosotros somos también muy espirituales, somos seguidores de Jesús, somos cristianos. Entonces yo, por ejemplo, cuando tengo, supongamos, un ataque en redes, por poner un ejemplo, estoy pensando en voz alta. Mira, en redes hay una persona que publica cosas de mi esposa, siempre que pasa en su tumba, Gaby está muerta. Y de vez en cuando sube TikTok y eso se viraliza. Y a veces yo estoy con mi esposa tranquilo, un día sábado, y comenzamos a recibir 1000 mensajes. ¿Qué pasó? Gaby se murió, ¿qué tiene Gaby? Entonces, luego de que pasa esto y que nos toca aclarar de que no, pues ponte en mi lugar. Soy un ser humano. Claro, por y a mí me dan ganas como cualquier ser humano, de tomar la decisión. Tomar la decisión. Y a veces, la otra vez, me puse a buscar, identifiqué que es un chico que vive en Galápagos, conozco el barrio y la calle y todo, y sin embargo yo digo, a ver, ¿para qué busco esto? Y me hice una pregunta. Frente a una circunstancia dura como esta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Encontraste la respuesta. Yo no puedo controlar que ese chico siga subiendo cosas de mi esposa, pero sí puedo controlar cómo me voy a sentir. Acciones. Y puedo controlar mis acciones. Wow. En el momento de navegar por las tormentas de las indecisiones, Jorge, ¿cuál sería tu primer consejo? Mi primer consejo, ya lo dijo Carlos Luis, me voy a agarrar de tu ejemplo, ¿verdad? Mi primer consejo es: elige primero a Dios. Hay una historia en la Biblia, de una mujer que padecía una enfermedad. Era conocida como la mujer del flujo de sangre. Quiere decir que ella tenía un sangrado constante por 12 años. Wow. 12 años cargando con eso. Yo creo que las mujeres que nos escuchan van a entender un poco más la incomodidad, el dolor, claro, las molestias que causa. Normalmente un periodo menstrual dura entre 5 y 8 días, ¿no? Y es complejo porque es incómodo, porque muchas mujeres tienen dolor al momento de la menstruación. Imagínate 12 años consecutivos. Ajá, 12 años continuos. Dice también esta historia que ella se había gastado todo cuanto tenía en médicos y ninguno había encontrado la respuesta. Y después, cuando ya lo probó todo, dijo: ah, hay un Jesús que está sanando a diferentes personas, diferentes enfermedades. Voy a acercarme a Él. Y entonces vemos que esta mujer primero probó todos los doctores y al final Dios. Esto se asimila mucho a nuestra vida. La oración y Dios son el último recurso. Cuando ya estoy desesperado, cuando ya lo probé todo, Era una mujer que decidió gastar su dinero en muchos doctores, pero su última decisión fue acercarse a Dios. Lo mismo es acá. Por eso es que lo primero que debemos hacer es elegir primero a Dios. Pero, ojo acá, y quiero ser claro con esto, muchos confunden elegir a Dios con inactividad. Yo elijo a Dios. Dios, mira, tengo este problema, tengo esto. Ayúdame a decir, dame la sabiduría. Inmediatamente comienzo a actuar. Comienzo a actuar en fe, porque lo que yo actúe, Dios va respaldando. Como lo hice parte primero, Él va respaldando. Me encanta lo que decía Carlos Luis. Yo me pongo a pensar qué haría Jesús. Entonces, eso te ayuda a cambiar tu mindset y decir, bueno, hagamos esto mejor para que haya vida para mí y para los míos. Entonces, Carlos Luis está poniendo un ejemplo a sus hijos de cómo responder frente a los haters. Y eso es un principio de vida que le va a servir a sus hijos por el resto de sus días. Le va a ayudar a superar inseguridades, ansiedad, temores, miedos.
Entonces, es elegir primero a Dios. No es inactividad, yo le elijo primero a Dios, lo pongo, le doy su prioridad, su espacio, le doy la apertura, porque ojo, nosotros tenemos libre albedrío, pero por eso es que Él no se mete, a menos que tú le digas, ven, participa en mi vida, participa en mis decisiones, ayúdame. Y Él de una está listo, está como que en la cancha esperando salir, y tú le dices, ven, Él sale a jugar para meter el gol. Me encanta este consejo y si estás atravesando un momento tan complicado que crees que no tienes la salida o que no encuentras el camino, elige primero a Dios. Y como la historia que tú acabas de comentar, quizá ella eligió primero a los médicos y luego a Dios, pero igual Él va a encontrar y darte la mano para darte la ayuda. Si estás atravesando una decisión de divorcio, que es algo crucial y que ya lo hablamos el otro día aquí, también en Contacto, que era uno de los procesos más difíciles de transitar. Si estás lidiando con un momento difícil de enfermedad, una crisis económica, elige primero a Dios. Este es nuestro primer consejo. Se vienen 2 consejos más, Carlos Luis. Lo vamos a tratar tras la pausa comercial aquí en Contacto, detrás de la tormenta. Hablando, ya escuchamos el primer consejo, que fue elegir primero a Dios. Y el segundo consejo, ¿cuál es? El segundo consejo es, primero decide, luego vive. ¿Qué pasa? Que muchas veces por impulso nos lanzamos a hacer cosas y como no están decididas en nuestro corazón, en nuestra mente, las dejamos. Ejemplo, el gimnasio. En enero todo el mundo se mete al gimnasio y después en febrero recién está decidiendo y lo deja. Nos metemos a una carrera universitaria por impulso, pero no hemos decidido vivirlo y que esa sea nuestra vocación. Entonces lo mismo pasa con la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre dice que ella decía, es decir, que ya había decidido que al acercarse a Jesús iba a tocar su manto. Ese era su plan. Ahora, ¿por qué el manto? Y esto viene a lo segundo que muchas veces puede entrar en nuestro corazón al momento de decir, ok, hay que elegir primero a Dios. En el contexto de la cultura de ese tiempo, las mujeres con sangrado eran consideradas impuras. Y hasta que su sangrado no termine, ellas tenían que no tener contacto físico con las personas y aislarse. Es más, si la mujer me pasaba el celular, bueno, en ese tiempo no había celular, pero lo que sea, me hacía impuro porque tocábamos los mismos objetos. Entonces, al acercarse a Jesús, según la tradición, según la cultura, iba a hacerlo impuro. Y muchas veces pensamos, no, es que no puedo elegir primero a Dios porque mejor le digo al pastor Carlos que él está más cerca, ¿verdad? O mejor el que va a la iglesia, él sí puede. No, no, no. Dice que todos nos podemos acercar confiadamente a Dios. Por eso es que yo digo con total autoridad, acércate a Dios, elígelo primero. Y entonces cuando lo eliges primero a Él y primero está decidido para luego vivirlo, es que las cosas suceden. Decisiones primero tomadas y luego vivirlas. Y yo creo que ahí está claro el tema. Si tú tienes esa presencia, esa conciencia de presencia de Dios, va a fluir las decisiones que tomes. Ahora, para poder hacer eso hay que desarrollar la habilidad de detenerse. Fíjense que Jorge está apelando a esas decisiones inconscientes que lo hacemos como piloto automático. Llegué a enero, me metí al gimnasio y después lo dejé abandonado. Entonces tenemos que desarrollar la habilidad de poner una pausa en la vida. Yo te voy a decir qué me ayudó a mí. Por favor. ¿Qué me ayudó a mí? A mí me ayudó a escribir. A mí me ayudó a experimentar llevar un diario. Cuando yo abro mi escuela de coaching en la pandemia, yo tenía mucho contenido y yo decía, no, tenemos que experimentarlo. ¿Para qué? Para poder enseñarlo, hablarlo desde la experiencia. Entonces, ¿yo qué hacía? Muchas veces, de hecho, ahora estoy en un proceso de diario. ¿Qué hago? Me levanto en la mañana y escribo 10 agradecimientos. Wow, qué lindo. Y fíjate, toda la mañana 10 agradecimientos, 10 agradecimientos. Al día quinto, al día sexto, comienzo a decir, puchica, ya agradecí por mi familia, por estar vivo. Entonces comienzo a agradecer por cosas que antes no tenía esa conciencia de que son lindas y maravillosas. No le dabas el valor. No le daba el valor. Entonces, fíjate cómo ese ejercicio me ayuda a ser más consciente. Y al final del día, ¿qué he aprendido el día de hoy? Entonces, esa herramienta te invita a transitar por el día de forma más consciente. Entonces, eso es lo que hay que practicar, ser capaz de detenernos a pensar para poder tener una buena decisión. Antes de tomar la decisión. Mucha gente, y Carlos Luis dijo algo clave, el tema de la gratitud.
solo puede ocurrir cuando tú te detienes y miras lo que tienes. Mucha gente va por la vida corriendo y ve solo problemas, pero si te detienes un ratito ves que tienes salud, que tienes a tus hijos, que tienes trabajo, que tienes una casa donde vivir, y entonces la gratitud te genera esa querer seguir haciendo más y creer por más. Genera fe también. La gratitud genera fe y la fe es el mayor antídoto de la indecisión. Es verdad. Y aquí es el momento ideal para hablar sobre el tercer y último consejo. El tercer y último consejo es que nosotros somos producto de nuestras decisiones. Todos nosotros somos producto de decisiones. Y mira, te traje un último consejo que está en la palabra. Dice así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como los necios, sino como los sabios. Los sabios toman decisiones en base a su sabiduría. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, detenerse. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y entonces, cogiéndome de la ilustración que hablaba Carlos Luis, ¿qué tal si todos sacan su diario? O saca tus notas en su celular, o graba esto, pero te quiero traer 5 cosas que hoy puedes anotar para que te enfoques en esta semana, en este fin de semana. Número 1, saca provecho a cada oportunidad que tengas. No las desperdicies. A veces las oportunidades se presentan una sola vez. Sácale provecho. Segundo, pensemos para luego decidir. Pensemos lo que vamos a decidir. Tercero, elijamos primero a Dios. Siempre primero Dios. Vivamos lo que decidimos y disfrutemos lo que vivimos. Vivamos lo que hemos decidido y por último disfruta lo que has decidido. Qué hermoso. Eso de siempre o a diario aprender o quedarse con una lección bonita, aprendida, que lo mencionaste, Carlos Luis, lo aplico también a diario. Y cuando no tengo, a ver, ¿qué aprendí hoy? Hoy para mí mi apunte va a esto. Lo que acabas de mencionar, Jorge. ¿Con qué te quedas tú, Carlos Luis? Mira, yo me quedo con el agradecimiento de que esta entrevista fue maravillosa porque fluimos, no nos estamos pisando. O sea, no quiero... Vivetti, dijo Carlos Luis, es que es la conexión que tenemos, no sé. No, la lanza. Conexión y el de arriba. Fíjate que ese tercer consejo de que somos el resultado de nuestras decisiones es verdad, pero quiero apelar, y no es que sea negativo, pero quiero apelar porque es algo que me ha pasado a mí también. En determinados momentos de mi vida he cometido errores, como todos seres humanos, y no he buscado a Dios. Porque a veces, y esto se da en mucha gente, que cuando comete errores no busca a Dios porque hay una especie de vergüenza. Entonces buscamos de alguna forma repararlo, como que para cuando ya esté reparado, ahora sí te busco Dios, mira, la embarré pero la reparé. No, esa relación con Dios es como cuando tu papá y tu hijo. Si tu hijo comete una travesura, pues sí, probablemente te molestes un rato, pero no va a dejar de ser tu hijo. Y siempre podrás abrazarlo, y siempre podrás darle un beso, y siempre podrás decirle, pues vamos a corregirlo, todo va a estar bien. ¿Saben lo que me encanta de esta conversación que hemos tenido? Que reafirma el hecho de que no se trata de una religión, sino de una relación. Porque evidentemente tenemos formas diferentes en cuanto a la religión de pensamiento, pero de fondo es el mismo Dios en el que creemos todos. Y aquí estamos conversando de Él. Y es una muestra de cómo Dios es el mismo. Él hablaba de quitar la vergüenza. El verso dice, acércate confiadamente al trono de Dios, en donde encontrarás misericordia. Él no viene a decirte, mira lo sucio que vienes, no, ándate a limpiar. No, ven, te atiendo y en el proceso te ayudo. Por eso, en este momento, si yo pudiera darle algo al ama de casa que nos está viendo y usted está pensando que de pronto ha tomado decisiones que no la hacen sentir lo más orgullosa que digamos. Si usted piensa que ha tomado decisiones, que la ha embarrado, ha cometido un error en el pasado, este es el momento de soltar y agradecer a eso, de que ahora usted está consciente y ahora usted puede tomar decisiones que vayan acorde con lo que hemos hablado el día de hoy. Qué hermoso momento. Gracias Jorge por acompañarnos. Gracias Carlos Luis por estar en este segmento y estar en el resto del programa, porque sí, lo comprometo en este momento a que Gaby Díaz pueda preparar algo delicioso junto con su esposo. Me gusta. Gracias por estar acá. ¿Pero te mandaba? Mi amor, si me voy a perder